Soy Íñigo Leunda, tengo 24 años, soy de Orio, Guipúzcoa, estudié en la UPV. Tú, da un poco de relleno aquí. No me vale, no es creíble. Si no tengo que actuar, solo tengo que presentarme. Bueno, eso es lo que tú te crees. Vea, Todos a vuestros puestos. Si tienes a 4 pelados de técnicos, do nombre orquestra. Axilloa. Prefiero grabar en nuestros directos EICA para que el ambiente en el que me he criado tenga la presencia que merece. Eso son medias tintas. Dime el porqué. Porque me siento responsable de hacerlo. Lo contrario sería una traición. Oye, creo que así es demasiado intensito. Sin aldio pertsona normal batek bezala egin. Nire aurkeztu berdak. Nolakoa izen ikusi berdiek. ordu nola perfecto, zeo, aquí. Babos harrilei. Komeni aldeko gure helburu lortzeko. Dana manipulauta, kontrolauta, balik ez, zer ez lortzia. Agian kalteako eta guzti. Orduan ez aldeko goia baleko historia titia. Y mira, dejamos hablar en euskera y así nos ahorramos títulos. No tengo que contar una historia, tengo que presentarme. Pero, ¿no eres tú mismo una historia? Axilloa. Tranqui, Platón. Como habréis notado ya, soy un obseso de la poética, el significado y el simbolismo. Hasta el punto en que no puedo dejarlo dentro de la ficción. Oye, pero no metas otras imágenes, que estoy hablando. El público ya se ha aburrido de ver tu jefe 2 veces. Y aquí viene el tercero. Por ejemplo, he escrito el guión del pitch en uno de los lugares en que grabé el corto. Tiene especial significado para mí. Prevenido disco. Supongo que es normal para un espíritu delicado como yo. Dentro disco. Alguien como yo, que le costaba distinguir entre lo real y ficticio de niño. Reacción. Vamos a la cama. 2. ¿Cómo? No se te oye, ¿eh? Pensaban que estoy loco. Tampoco quiero que me conozcan demasiado. Pues menudo camino has elegido entonces. Seisak aurre. Seitek babosa rille. ¿Ya tú ahí? No habrá que hacerle caso. Tú, conseguimos otra cámara para el final. Vale. Vamos al más profundo. 31-31. Andaba perdida. Mi primera opción fue periodismo, simplemente porque me gustaba escribir. Ignoraba que pudiera dedicarme al cine. Lo dejé como hobby. Desde niño gozaba de la escritura y las pelis. Tenía una tendencia desmedida a la fantasía, hasta el punto de que no estoy seguro si tenía claros los límites entre realidad y ficción. Puede que algo tuviera que ver que mi familia tuviera el cine Leunda de Orio. En primero, me vi tan fascinado por las asignaturas de cine que no hacía otra cosa. Pedí el cambio a audiovisuales. El resto empecé a contar, los mejor que lo veis. Puedo decir lo que sea sobre mí, pero lo que en verdad soy está todo ahí. Puedo contar 1000 milongas, pero lo que hay es lo que hay. Toda mi vida, mi persona, mi ser están ahí, aunque sea mediante una especie de álgebra y símbolos. Y eso no se puede ocultar ni maquillar con simples palabras de este video pitching. Después de haberme nutrido de todo lo que he podido para aplicarlo al audiovisual, ahora quiero dar el siguiente paso junto a vosotros. El pilar de la narrativa es el cambio, y al igual que a mí ciertas pelis han conseguido cambiarme, más bien la ficción misma lo ha hecho. Yo también quiero crear algo que traiga el mismo efecto. Aunque eso sea lo más difícil de todo. Sí, aquí. Sí, aclárame. Ahora todo se resume a qué es lo que me creéis y qué no. Aunque es verdad que a veces la ficción, una mentira, es la que cuenta las mayores verdades. ¿Qué estás? ¿Sacando las fotos de Ney? Tanta sonrisita. Es que no se dan cuenta de que hay una máscara. Se llegan a Erizana. Si se la explico, que te queden orquesta muy raro aquí. Es que me pandí y la Oye, os paso un chivotazo. Tiene gusto, más bien mal gusto, por el humor absurdo y cutre.